revelado, el increíble viaje de un niño pobre que transformó el chocolate en un imperio billonario. En un pequeño pueblo de México, Miguel se enfrentaba cada día a la cruel realidad de su vida. Con apenas 11 años, ya sentía el peso de la pobreza, pero eso no detendría su espíritu soñador. Su hogar, lleno de color y fragancias dulces del chocolate que su padre, un chocolatero de manos callosas, fabricaba con amor y dedicación, era un refugio. Sin embargo, la incertidumbre de cerrar la fábrica debido a las dificultades económicas era un monstruo que acechaba en las sombras. La tradición familiar, un legado que debía honrar, se encontraba en riesgo. Miguel escuchaba las burlas de sus compañeros en la escuela, riendo de su pobreza y de su anhelo de hacer algo grande con el chocolate. Un empresario local, que veía en la fábrica de su padre una oportunidad de negocio rápido, le ofrecía una suma ridícula para comprarla. Su corazón se partía con cada oferta que escuchaba. ¿Cómo podría permitir que su dulce legado se convirtiera en una cadena sin alma? Buscando respuestas, se refugió en las historias de su abuela, quien con su sabiduría le susurraba que de las adversidades se pueden extraer las ideas más brillantes. La vida de Miguel tomó un giro increíble cuando se anunció una feria en el pueblo. Era su oportunidad. Con la ayuda de su abuela, se lanzó a crear algo nuevo. Un chocolate artesanal que combinara la tradición con sabores innovadores. Pasaron días en la cocina, donde las risas y los fracasos se mezclaban en el aire, llenándolo todo de esperanza. Pero la gran noche llegó, y Miguel sintió un nudo en el estómago. Cuando llegó el momento de presentar su creación ante la multitud, un silencio pesado envolvió el ambiente, seguido de risas y murmullos. Su corazón latía desbocado. Sería el momento de su caída, pero algo extraordinario sucedió. Un crítico gastronómico, conocido por su exigente paladar, tomó un bocado de su chocolate. En ese instante, todo se detuvo. Con cada mordida, su rostro pasó de la duda a la admiración, y eso hizo que Miguel sintiera un rayo de esperanza. Ante la multitud que contenía la respiración, tenía una decisión que tomar: dejar que el miedo lo venciera o levantarse y brillar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las risas se apagaron y se convirtió en un murmullo expectante. La tensión en el aire era palpable y con cada momento que pasaba, las dudas y los temores de Miguel se desvanecían al ver los ojos brillantes de la gente a su alrededor. En su corazón, él sabía que este era el comienzo de algo mucho más grande. La lucha entre sus raíces y sus sueños lo había llevado hasta aquí. ¿Podría su chocolate no solo cambiar el destino de su familia, sino también su propio futuro? Miguel se sintió listo para encontrar la respuesta y demostrar que un niño de barrio podría transformar la historia del chocolate para siempre. El crítico, tras un segundo de intensa concentración, extiende la mano lentamente hacia Miguel, y sus palabras reverberan en el aire como un eco. Este chocolate es una obra maestra. La multitud estalla en aplausos, un estruendo de júbilo que llena el pequeño salón de la feria. Los ojos de Miguel brillan con lágrimas de emoción, no puede creer lo que escucha. El sabor del chocolate se convierte en un símbolo de su lucha. Cada ingrediente utilizado narraba una historia de sacrificio y esperanza, de su padre, de su abuela, de cada rascacielo de anhelo levantado en ese pequeño taller. Él sonríe, dejando que la alegría lo envuelva. Sin embargo, en la esquina, la figura del empresario, que había intentado comprar la fábrica, observa con ceño fruncido. La derrota se pinta en su rostro, confundiéndose con la rabia. Miguel se da cuenta de que este momento no solo representaba su victoria, sino también una amenaza para aquel que había querido despojar a su familia de su legado. Esa noche, con una ardiente satisfacción en su corazón, Miguel regresa a casa. Su abuela lo espera, con lágrimas de orgullo brotando de sus ojos. «Mi niño, lo hiciste. Has traído esperanza a nuestro hogar», le dice, abrazándolo con fuerza.
Miguel siente que el amor es el verdadero impulso detrás de su creación, una chispa viva que ilumina el camino hacia su futuro. A la mañana siguiente, la noticia de su éxito se esparce como un incendio forestal. Las puertas de su pequeña fábrica, que parecían pequeñas y descoloridas, ahora se abren. Gente del pueblo comienza a acercarse, curiosa por el chocolate que todos mencionan. Miguel siente la adrenalina en su interior. Este es su momento. Decide preparar una pequeña producción para vender en la feria del domingo. Con cada bocado, Miguel quiere que las personas sientan la historia de su familia, la lucha y el amor que encerraba cada porción. Junto a su abuela, pasan horas mezclando, moldeando y empaquetando. Esto es solo el comienzo, le dice su abuela, mientras observan el resultado brillante de su trabajo. El día de la feria llega, y Miguel se siente nervioso pero emocionado. Monta su pequeño puesto con cuidado, colocando cada bolsa de chocolate en la mesa como si fueran joyas. El aroma, dulce y cálido, atrae a la multitud. Durante las primeras horas, las ventas son lentas. Su corazón comienza a latir con fuerza cuando ve tanta gente pasar de largo. ¿Serán los antiguos rumores de la escuela? Se pregunta, sintiéndose otra vez como el niño que no encajaba. Pero entonces recuerda las palabras de su abuela y la pasión que inyectó en cada creación. Justo cuando está a punto de perder la fe, una mujer mayor se detiene. Se acerca lentamente al puesto, toma una bolsa en sus manos y tras un primer bocado, la luz brilla en su rostro. «Por Dios, es maravilloso», dice con entusiasmos, y antes de que Miguel lo note, ella llama a otros para que prueben. Poco a poco, su puesto se llena de gente. Sus labios se curvan en una gran sonrisa mientras la multitud disfruta del chocolate. El eco de las risas y las voces satisfechas lo envuelven. Cada vendida representa un paso más cerca de asegurar el futuro de su familia y de su propio sueño. Mientras las horas pasan, su corazón se llena de alegría. Pero enseguida se fija de nuevo en la figura del empresario, que sigue observando desde la distancia. Esa mirada de envidia lo inquieta. Miguel siente que este primer éxito tiene mucho más en juego. Al final del día, cuenta los ingresos con su abuela y siente un orgullo desbordante. Pero en lo profundo de su ser, una inquietud persiste, sabe que la batalla por su legado apenas comienza. Cuando el día se termina y las luces comienzan a apagarse, escucha una noticia que deja su corazón helado. El empresario no se detendrá hasta haber terminado con la fábrica. ¿Qué medidas tomará Miguel para proteger lo que ama? ¿Podrá enfrentar este nuevo desafío? Una pregunta resuena en su mente. Mientras el cielo se oscurece y las estrellas aparecen, ¿está realmente listo para luchar por su sueño? Miguel no pudo dormir esa noche. Se giró en la cama, sintiendo como cada latido de su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. Su mente estaba llena de imágenes de la feria, pero también de esa mirada fría del empresario, fija y amenazante. «No puedo dejar que me quite lo que es mío», murmuró para sí mismo, aferrándose a su almohada con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Al amanecer, decidió que la mejor defensa era una buena ofensiva. Se levantó decidido y fue directo a la fábrica. La luz del sol brillaba a través de las ventanas, iluminando su pequeño taller, y de repente, se sintió inspirado. «No me puedo rendir», pensó. «Tengo una historia que contar y un chocolate que crear». Mientras organizaba los ingredientes, la voz de su abuela resonó en su mente. «Cada chocolate tiene su propia alma. Depende de ti dejarla salir», decía siempre. Esa mañana, Miguel decidió darle vida a su próximo producto, un dulce que llevase consigo la esencia de su historia, de su barrio. Pensó en un chocolate con un toque de especias que hiciera eco de la calidez de su hogar. Las semanas pasaron y el nuevo chocolate tomó forma. Pero mientras su dedicación florecía, la amenaza del empresario se volvía cada vez más real. Miguel escuchó rumores de que estaba intentando convencer a algunos de los proveedores de que no trabajaran más con él. Esa noche, mientras empaquetaba, decidió que era hora de hacer algo. Se sentó con su abuela y le compartió su idea. «Voy a organizar una cata de chocolate», le dijo con confianza. «Invitaré a todos los que compran en el pueblo. Les demostraré que mi chocolate es único, que por encima de todo este legado, hay una historia que vale la pena escuchar». Su abuela lo miró, una mezcla de orgullo y preocupación en su mirada.
Es una gran idea, pero vas a necesitar respaldo, le advirtió. Así que al día siguiente, Miguel comenzó a visitar a los comerciantes locales, hablando de su nuevo chocolate y de la cata. Muchos se mostraron solidarios, algunos dudaron, pero en el fondo, había una conexión que comenzaba a formarse. Su voz y su pasión resonaban, su lucha se volvía colectiva finalmente. Organizó el evento en la plaza del pueblo, en un día soleado de domingo. Con un gran cartel que decía Cata de chocolate, una historia de amor y resistencia, Miguel preparó cada detalle minuciosamente, esperando que esa tarde reuniera a su comunidad. El día llegó y la plaza estaba repleta de gente. Miguel sintió un cosquilleo en su estómago, la incertidumbre y la emoción bailaban en su interior. Comenzó a hablar, compartiendo la historia de su familia mientras hacía girar el dulce en sus manos, pero en su corazón sabía que necesitaba más que solo palabras. Necesitaba crear una conexión genuina. Al momento de servir su nuevo chocolate, se notó el silencio. La gente lo probó y en sus rostros no solo había sabor y delicia, también se reflejaban historias, recuerdos de infancia y promesas de un futuro mejor. Miguel sonreía, su corazón latiendo fuerte, sintiendo que se forjaba un verdadero vínculo. Sin embargo, en la lejanía, el empresario observaba desde una esquina, su expresión cada vez más alterada. No podía permitir que la comunidad se uniera. «Esto no terminará aquí», murmuró para sí mismo, decidido a actuar. La atmósfera se tornó pesada, el brillo de la esperanza se mezclaba con un halo de incertidumbre. Miguel, sintiendo esa energía, se dio cuenta de que su lucha no solo era personal. Era un desafío a un sistema que siempre había amenazado lo que amaba. Mientras la tarde se desvanecía, y los murmullos de satisfacción llenaban la plaza, Miguel comprendió que su verdadero enfrentamiento estaba apenas comenzando. ¿Cómo salvaría su legado ante la sombra de aquel que estaba decidido a destruirlo? La noche caía, pero su determinación resplandecía. En su corazón se encendió una nueva chispa de valentía. ¿Estaba preparado para las pruebas que vendrían? ¿Podría lograr que su comunidad se uniera de verdad y enfrentara juntos a quién? ¿Deseaba truncar su sueño? La batalla recién comenzaba. Miguel no podía quitarse de la cabeza la imagen del empresario observando desde la sombra. Esa mirada llena de desdén lo llenaba de inquietud. Pero, a medida que la emoción de la tarde lo envolvía, su cuerpo parecía moverse por sí mismo. A ese paso, la oportunidad que había querido tanto se sentía más real que nunca. La noche se instaló en la plaza, con estrellas brillando débilmente en el cielo. La gente comenzó a dispersarse, aún comentando sobre lo que había probado. Sus corazones resonaban con la alegría de la comunidad, pero Miguel sentía que no era suficiente. Con cada paso que daba, la urgencia se hacía más fuerte. Tenía que asegurarse de que esta conexión no se extinguiera. Regresó a su taller y comenzó a escribir lo que podría ser el siguiente paso. Quizás una colaboración, pensó. Una idea floreció en su mente. Reunir a otros emprendedores de la localidad, quienes también estaban luchando contra la misma opresión del empresario. Era hora de tejer una red de apoyos. Hacer que su chocolate contara no solo su historia, sino la de todos. Al día siguiente, fue directo a la cafetería de don Pedro, un viejo amigo de su abuela que había vivido años detrás del mostrador, sirviendo café y dulces. Al entrar, el aroma a café recién hecho le envolvió. Se acercó al mostrador y comenzó a hablar. «Don Pedro, tengo una idea», comenzó, con la voz aún temblorosa. «Y me gustaría que tú fueras parte de esto». Miguel explicó su plan con tanto fervor que la pasión se extendió por el pequeño local. Don Pedro lo escuchó atentamente, su mirada brillando con un matiz de admiración. «Es una idea fresca, Miguel. Creo que juntos podemos hacer algo grande», respondió finalmente el anciano, golpeando la mesa suavemente. «Hagamos que la gente sepa que estamos aquí». Así, Miguel pasaría los siguientes días reuniendo a floristas, panaderos y hasta joyeros. Todos compartían una historia de lucha, aprendiendo que el miedo podría tornarse en fuerza. La idea de un mercado comunitario comenzó a tomar forma, donde cada uno presentaría su producto junto con el chocolate de Miguel. La comunidad se uniría no solo para disfrutar, sino para mostrar que no estaban dispuestos a ser más víctimas de aquel empresario. Meses de preparación siguieron en un abrir y cerrar de ojos. La fecha del mercado estaba a la vuelta de la esquina.
Pero justo cuando la confianza comenzaba a florecer, llegó el golpe inesperado. Un día, Miguel recibió una carta. La tipografía elegante le dio escalofríos. Allí van las amenazas, pensó. Con un nudo en la garganta, se sentó en la mesa de su taller y comenzó a leer. De no cancelar el evento, nos veremos en los tribunales. El mundo que había ido formando, la comunidad que unía fuerzas, parecía desvanecerse en un instante. Las palabras corsarias del empresario sonaban como un eco ensordecedor. Pero, en vez de rendirse, Miguel sintió como la ira crecía dentro de él. No me detendré, se dijo, con el apoyo de todos aquellos que se habían comprometido. Miguel quiso hacer una elección. Había llegado el momento de demostrar que el amor y la comunidad son más fuertes que el miedo. Decidió que no solo no cancelaría su evento, sino que lo amplificaría. Colocaría su propio rostro como símbolo de resistencia, plantando la bandera de su comunidad en cada rincón. El día del mercado estaba cada vez más cerca, pero la sombra del empresario acechaba. Miguel se preparaba para un enfrentamiento inevitable. Pero la pregunta seguía resonando en su cabeza. ¿Podría de verdad unir a su gente de manera que todos se levantaran juntos en lugar de dejar que el miedo dividiera sus corazones? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de revelarse en un clímax que cambiaría el rumbo de su historia. La batalla no era solo por su chocolate, era por su vida, su legado, su hogar. El día del mercado llegó, impregnado de una energía vibrante que solo se podía sentir al reunir gente que, como Miguel, había soñado con un futuro diferente. La plaza estaba decorada con coloridos puestos, cada uno representando la esencia del espíritu local. Flores frescas, panes crujientes y joyas brillantes relucían al sol. Pero más radiante que cualquier producto, era la determinación en los rostros de quienes atendían sus mesas. Miguel miraba los preparativos con un nudo en la garganta. A su lado, don Pedro organizaba el café, sus manos temblorosas pero firmes, reflejando el ánimo que llevaban dentro. «Hoy no estamos solos», le dijo el viejo. «Hay que recordar que detrás de cada chocolate hay una historia». El sonido de risas y conversaciones llenaba el aire mientras la plaza comenzaba a cobrar vida. Miguel se movía de un lado a otro, verificando los detalles. El aroma a chocolate recién hecho lo envolvía, recordándole el propósito detrás de cada gota de esfuerzo. Sin embargo, el optimismo pronto se tornó en ansiedad. La carta del empresario aún pesaba sobre su espalda como una sombra negra. Se atrevió a mirar hacia el horizonte, preguntándose si alguna vez aparecía. ¿Estará realmente decidido a arruinarnos?, se preguntaba. Pero esa idea no podía establecerse. La comunidad estaba unida en un solo propósito, y Miguel estaba decidido a dar lo mejor de sí a medida que la gente comenzaba a llegar. El murmullo de la multitud crecía. Miguel observaba cada sonrisa, cada mirada curiosa y cada interacción que se daba entre los vecinos. Era un espectáculo hermoso, la verdadera comunidad en acción. Un pequeño grupo de niños corrió hacia él, pidiendo chocolate. Le sonrió, sintiendo el calor de la esperanza tomar fuerza en su pecho. De pronto, el ambiente se tornó tenso. Miguel sintió un escalofrío. Allí estaba. La figura del empresario apareció al final de la plaza, con sus brazos cruzados y una sonrisa burlona que arrancó murmuros entre los asistentes. Su sola presencia parecía apagar un poco la luz que había brillado durante la mañana. «Espero que tengan un buen abogado», gritó, provocando risas burlescas entre sus acompañantes. Miguel contuvo la respiración. Al instante, sintió que el nudo en su garganta se convertía en un grito, una chispa de desafío. «No le tememos», pensó. «Hoy es nuestro día». Al ver la inquietud en los rostros de sus amigos, Miguel dio un paso al frente, levantando su mano. «Escuchen. No estamos aquí para ser amedrentados. Este es un espacio para todos nosotros, para demostrar que podemos prosperar juntos», declaró con voz firme, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La multitud comenzó a murmurar entre sí, la solidaridad comenzaba a tejerse en el aire. «Él puede intentar intimidarnos, pero nuestra comunidad está aquí. Hoy celebramos nuestro esfuerzo. Hoy celebramos nuestras esperanzas», continuó, sintiendo que las palabras se multiplicaban en fuerza.
La mirada fija del empresario traía tensión, pero en lugar de arrugarse, Miguel sintió como más y más personas se unían a su lado, dándole fuerza en su voz, creando un maremoto de apoyo y así, el mercado comenzó como una celebración de vida, pero se cernía sobre ellos la sombra de la decisión del empresario. La pregunta se instaló en el corazón de todos. ¿Sería suficiente la fuerza de su unidad para enfrentar la amenaza que acechaba? Movido por la energía de su comunidad, Miguel miró una vez más al empresario. Se prometió que no solo lucharía por el chocolate, lucharía por cada historia que compartían, por cada sonrisa y cada lágrima derramada en ese camino. Sabía que no estaban solos, pero la incertidumbre de lo que vendría a continuación lo mantuvo en vilo. Sin embargo, justo cuando el mercado empezaba a alcanzar su punto álgido, un grito resonó desde un extremo de la plaza. Todo el mundo se giró, y la figura de un joven, cargando una pancarta que decía, «La unión hace la fuerza», apareció en escena. Miguel sintió que el aire se llenaba de electricidad, y el siguiente desafío estaba a punto de revelarse. ¿Podía realmente reactivar la llamativa chispa de esperanza en un momento como ese? La lucha apenas comenzaba. Miguel observó al joven que sostenía la pancarta, una chispa de determinación en sus ojos brillantes. El grito de aliento había hecho eco en el corazón de todos los que estaban allí. La plaza, antes llena de incertidumbre, ahora resonaba con entusiasmo. El muchacho avanzó y su energía contagiosa pareció calar hondo en la multitud. «Miren. Nosotros somos el futuro de este lugar. No dejemos que nadie nos quite la esperanza». Su voz era fuerte y clara, un faro que guiaba a todos hacia la lucha. Miguel sintió como ese clamor vibrante se fusionaba con su propio deseo de luchar. Era como si una marea de valor empezara a levantarse, arrastrando consigo la ansiedad, las dudas y el miedo. La gente comenzó a unirse detrás del joven. Más y más personas alzaban sus voces, muchas levantaron sus pancartas improvisadas. En ese momento, la plaza se transformó. La unidad y la fuerza colectiva se convirtieron en un escudo protector, tan fuerte que parecía que el empresario retrocedía, aunque solo lo hiciera en su interior. Miguel sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Se giró hacia don Pedro, su mentor. «Debemos unirnos. Mostrarle que somos muchos, que no somos solo algunos, sino una comunidad entera lista para luchar por lo que es justo», exclamó. El brillo en los ojos de don Pedro decía más que 1000 palabras. Este era el momento que habían estado esperando. Mientras el joven seguía lanzando palabras de motivación, Miguel se acercó a él. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, sus palabras rebosantes de gratitud y admiración. «Soy Daniel», respondió con una sonrisa. «He visto cómo este mercado ha crecido y cómo se ha esforzado la gente. Así que no podemos dejar que lo arruinen». Miguel sintió una conexión instantánea, y más que nunca, supo que estaban en el camino correcto. «Daniel, confiemos en que hoy la comunidad se levantará como nunca antes», le dijo, sintiendo que una creciente energía lo envolvía. El clamor de la multitud crecía en potencia, una ola de emociones avergonzando a la burla del empresario. Las risas, los aplausos y los gritos de victoria parecían formar una sinfonía, resonando en cada rincón de la plaza. El empresario, ahora visiblemente incómodo, gritó para hacerse escuchar. «Todo esto es absurdo. No tienen futuro. Ni siquiera tienen un plan legal». Pero su voz se perdía en el eco del apoyo masivo. «¿Acaso no ven? Nos ven como débiles, pero somos fuertes», gritó Miguel. Con cada palabra, sentía que su confianza aumentaba. «El chocolate, nuestras historias y este mercado son parte de nosotros. No vamos a dejar que unos pocos decidan nuestro futuro». Sin embargo, en medio de esa explosión de apoyo, una pregunta preocupante se agazapaba en la mente de Miguel: ¿hasta cuándo esta unidad sería suficiente? Mientras contemplaba el rostro del empresario, su risa burlona se había desvanecido, pero aún quedaba un aire de desafío. Un desafío que necesitaba respuesta. De repente, un susurro recorrió la multitud. «Miren». El abogado de Miguel. La mirada de Miguel se centró en un grupo que se acercaba, liderado por una mujer con una carpeta en mano. Su rostro era familiar y, al mismo tiempo, una incógnita. «¿Qué están haciendo aquí?», murmuró Miguel, una mezcla de esperanza y preocupación surgiendo en su pecho.
La multitud se quedó en silencio, expectante. Los pasos de la nueva llegada resonaban, y la pregunta latente floreció en el aire. ¿Estaba la comunidad realmente preparada para enfrentarse a la sombra del empresario? Esa figura los observaba, y Miguel sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Quién sería esta mujer y cuál sería el impacto de su llegada en el desenlace de este combate por la esperanza? La lucha por el chocolate había tomado un giro inesperado y el desenlace se acercaba. Miguel dio un paso al frente, tratando de asimilar la figura que se acercaba con la carpeta. La mujer, que parecía joven pero con un aire de seguridad muy maduro, se detuvo justo al borde de la multitud. Miguel la había visto antes en el mercado, pero el contexto era completamente diferente. ¿Era realmente el momento de la esperanza o una simple distracción en medio de la lucha? El abogado de Miguel volvió a escuchar en susurros la voz dispersa entre la gente. Esa frase hacía temblar de incertidumbre su interior. Sabía que necesitaban apoyo, pero también eran muy conscientes de que no era fácil luchar contra un empresario que tenía recursos casi infinitos. La mujer levantó la cabeza, su expresión firme y decidida. «Soy Valeria», dijo ella, y su voz resonó en la plaza. «He estado siguiendo este caso y creo que podemos hacer algo unidos. Tengo pruebas que pueden cambiar el rumbo de esta situación». La multitud empezó a murmurar, los rostros se transformaron de incertidumbre a curiosidad. «¿Qué pruebas?», preguntó Miguel, sintiendo como su corazón latía más rápido. La esperanza y la duda se entrelazaban en su pecho. Valeria se acercó un poco más, asegurándose de que todos la escucharan. «Documentación que demuestra que el empresario ha estado infringiendo varias normas, y que su trato hacia los comerciantes es injusto. No podemos dejar que la avaricia decida el futuro de nuestra comunidad». Su voz se volvió más intensa, contagiando nuevamente la energía de la plaza. «Sí», gritaron algunos, mientras otros asentían con la cabeza, apretándose los puños. Miguel sintió que algo se encendía dentro de él. La idea de luchar con pruebas, de tener una arma para enfrentar al empresario, lo alentaba más que nunca. «Esto podría ser lo que necesitamos», reflexionó en voz alta. El entusiasmo resonó como ecos de una batalla que estaban listos para librar. «Pero necesitamos unirnos más que nunca. Esta plaza es nuestro hogar y hoy debemos demostrarle al empresario que no será fácil deshacerse de nosotros». La multitud volvía a rugir, y esas pequeñas voces de individualidad empezaron a fundirse en una poderosa voz colectiva. Al sentir esa fuerza, Miguel se volvió a mirar a don Pedro. Su mentor sonrió, y la conexión entre ellos era palpable. La lucha estaba lejos de terminar, y ahora sentían que tenían una posibilidad real. Sin embargo, antes de que pudieran organizarse, un grito rompió la alegría que empezaba a brotar. «¿El empresario viene?». La advertencia salió de uno de los jóvenes que estaba en la vanguardia. La mirada de Miguel se fijó en la figura imponente que se acercaba, con su séquito de hombres de poder a su alrededor. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si la rabia que sentimos no es lo único que necesitamos?, pensó Miguel angustiado. Valeria dio un paso adelante, abriendo la carpeta. No se dejó intimidar, optó por decidir, abrazando su valentía. «La batalla por nuestro futuro empieza aquí y ahora. Vamos a demostrarles que somos fuertes». La multitud comenzó a movilizarse, levantando pancartas y entonando cánticos llenos de orgullo. Miguel sintió como si cada fibra de su ser estuviera lista para la confrontación. Pero aún había una pregunta inquietante que giraba en su mente. ¿Y si el empresario tenía un as bajo la manga? Cuando el contraste entre la incertidumbre del futuro y el fervor del presente se hicieron palpables, Miguel se dio cuenta de que el momento crucial se avecinaba. La sombra del empresario se acercaba, pero también lo hacía la esperanza renovada. ¿Sería suficiente su unidad y determinación para enfrentar el poder de aquel hombre? Miguel respiró hondo, sintiendo la energía de su comunidad. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar y en su interior enfrentaba una nueva pregunta. ¿Es esta la oportunidad que esperaban o una estrategia del empresario para desestabilizarlos? La tensión en el aire era innegable, y se preparó para el impacto que estaba por venir. Miguel no podía apartar la mirada del empresario que se acercaba. Su porte era casi majestuoso, y la seguridad con la que caminaba enviaba escalofríos a través de aquellos que lo observaban.
Su séquito lo rodeaba como un escudo, como si supieran que la mera presencia del hombre era suficiente para derribar cualquier inquietud que surgiera. Pero ahora, el ambiente estaba cargado de adrenalina, y la comunidad no se dejaría amedrentar sin luchar. «No tengamos miedo. Hoy es nuestro día», gritó Valeria, levantando su carpeta en el aire. Su voz era fuerte y clara, resonando en cada rincón de la plaza. Miguel sintió que en su interior se formaba un nudo de determinación. Miró a su alrededor, todos parecían más decididos. Las primeras filas de la multitud alzaron pancartas con consignas escritas en grandes letras. «Queremos justicia, nosotros somos la comunidad», resonaban en el aire. Era un poderoso grito que desafiaba el miedo, un rugido de lucha que hacía temblar el suelo bajo sus pies. El empresario detuvo su marcha y alzó una ceja, con una sonrisa burlona. Su mirada escaneó a la multitud con desprecio, como si midiera a sus oponentes. «¿Esto es todo lo que tienen?», dijo, su voz profunda resonó como un eco burlón. Un grupo de comerciantes, asustados, tratando de desafiar a un hombre que ha construido su legado con esfuerzo y dedicación. «No lo construyó, lo robó», gritó Miguel, sintiendo una energía explosiva recorrerlo. Las palabras brotaron sin pensarlo, y su corazón latía con fuerza. «Tus normas no son las nuestras, y el miedo no nos gobernará más». Se sintió una chispa en la plaza, un murmullo que creció en intensidad. La multitud replicó a su llamado, uniendo voces en un solo grito de protesta. Valeria sonrió, y a través de su expresión, Miguel vio el reflejo de la esperanza que tanto necesitaban. El empresario retrocedió un paso, por primera vez sorprendido. Sus hombres murmuraron entre ellos, tratando de entender cómo una simple reunión de comerciantes había cobrado tal fuerza. Miguel sintió que el poder estaba cambiando de manos. «No les daré lo que buscan», respondió, utilizando una voz airada que sonaba más a una amenaza que a un simple desafío. «Si quieren pelear, se van a llevar una gran sorpresa. Ustedes no son más que una pequeña piedra en mi zapato», pero eso solo avivó más el fuego en Miguel. «No somos solo piedras. Somos el corazón de este lugar. Aquí está nuestra vida y nuestra historia». La conexión con su comunidad era palpable, y sintió que todos compartían ese mismo latido. Valeria dio un paso adelante y levantó la carpeta, asegurando su voz. «Mira esto. Esta documentación demuestra tus infracciones. No hemos venido a temer, hemos venido a luchar por lo que es justo. La ley está de nuestro lado, tú no eres invencible». Miguel observó cómo la multitud absorbía cada palabra de Valeria. Miradas cargadas de esperanza se cruzaron, y en sus ojos brillaba la promesa de unidad. Pero la inquietud aún persistía. ¿Qué pasaría si el empresario tenía un as bajo la manga, un plan que no veían venir? Sentimientos de ansiedad mezclados con determinación lo atravesaron mientras la atmósfera se tornaba más electrizante. La lucha apenas comenzaba, y el desenlace parecía incierto. De pronto, un grito rompió la tensión. «¿La policía viene?». La advertencia se esparció como fuego. La multitud se volvió a mirar, y los rostros mostraban inquietud. El corazón de Miguel se detuvo. ¿Serían capaces de resistir el embate de la autoridad ahora que el enfrentamiento había comenzado y todo estaba en juego? Cuando se dio cuenta de que el tiempo se agotaba y que cada segundo contaba, un impulso creció dentro de él. «No huyan. Esta es nuestra plaza». La voz de Miguel se elevó en un clamor desesperado por la unión. Sabía que el camino sería arduo, pero la lucha por su hogar ya había comenzado. Y en medio de esa incertidumbre, se preguntaba una vez más, ¿habría todavía esperanza? Con cada grito y cada mirada, Miguel supo que la respuesta estaba en sus manos. ¿Qué decisiones tomarían ahora que la adversidad estaba a la vista? La resolutiva batalla por la comunidad apenas iba a comenzar, y cada paso era crucial. El estruendo de pasos resonó en el pavimento, y la multitud se quedó paralizada por un instante. Los murmullos se transformaron en un susurro colectivo mientras la amenaza de la policía se hacía más palpable. Miguel sintió como su pecho se oprimía mientras miraba a Valeria. Ella parecía ser la única que mantenía la calma en medio del caos. «Esto no puede estar pasando», murmuró un anciano a su lado, sus manos temblorosas aferrándose a su sombrero.
¿Hemos luchado tanto para llegar aquí y ahora vamos a rendirnos? No, no podemos, respondió Miguel con firmeza. Su voz salió no solo de su garganta, sino también de lo más profundo de su ser, un eco de todas las injusticias que habían enfrentado. Giró hacia la multitud, buscando cada mirada, cada rostro conocido. No se dejen intimidar. Démosles una razón para quedarse. La reacción fue inmediata. Más gritos de determinación surgieron, y el peso de la incertidumbre comenzó a disiparse en un mar de coraje renovado. El empresario, al ver el cambio de dinámica, frunció el ceño. Su seguridad se tambaleó. Era claro que no esperaba que su amenaza se volatilizara tan rápidamente. Ustedes solo están atrasados, no tienen posibilidad alguna. Bramó, su voz cargada de furia. Fue entonces cuando el contingente de policías llegó, formando una línea entre ellos y el empresario. Miguel se quedó helado al ver la insignia de la autoridad. ¿Se habrían vendido los uniformes? ¿Estaban allí para proteger a su comunidad o para aplastarlos? Los policías avanzaron, y Miguel sintió como su cuerpo se tensaba. No era solo miedo, sino una desesperación creciente. La mirada de un agente en particular lo atrapó. Era joven, quizás distraído, como si llegara allí sin entender del todo lo que estaba en juego. Era el momento. «Compañeros. Miren». Miguel gritó, señalando a los policías. «Estos hombres son nuestros vecinos, no nuestros enemigos. Están aquí para protegernos, no para aplastarnos». La llamada a la solidaridad resonó en el aire. Las palabras se mezclaron con algunos gritos de afirmación. El policía, un chico de su misma edad, se giró hacia sus compañeros, sus ojos buscando respuestas en los rostros que lo rodeaban. En ese momento decisivo, Miguel sintió que tenía la oportunidad de conectar con el agente. «Usted también puede ser parte del cambio. Ustedes pueden estar del lado de la justicia. La comunidad está aquí para defender su hogar». La tensión era palpable mientras el silencio se aferraba a la plaza. El administrador de la protesta dio un paso al frente, entrecerrando los ojos al joven policía. ¿De verdad estarán allí para defender a quienes han empobrecido a nuestra comunidad? Miguel sintió que el aire se congelaba esperando la respuesta. La plaza parecía vibrar con la energía de una batalla no solo física, sino ideológica. La mirada del chico policía se suavizó al escuchar los ecos de la verdad. Al instante, un grito recorrió la multitud: «No es nuestra culpa». Era una mujer, una madre, que levantaba a su hijo con lágrimas en los ojos. «Nosotros somos los que trabajamos. Basta de injusticias». Y en ese instante, Miguel sintió que el cambio podía estar más cerca de lo que pensaban. Los policías intercambiaron miradas nerviosas, y Miguel supo que estaban en un punto de quiebre. Cualquier camino que eligieran definiría el rumbo de la batalla. Era un momento crucial, una encrucijada entre la lealtad a un sistema corrupto y la búsqueda de justicia para su pueblo. «Elijamos ser valientes», dijo Valeria, en un tono conmovedor. «Elijamos la comunidad por encima del miedo». Las palabras resonaron como una melodía en la plaza. Miguel sabía que todo dependía de este instante. Si podían unir fuerzas con aquellos que supuestamente debían controlarlos, la lucha podría tomar un giro inesperado. Mientras se preparaban para el siguiente movimiento, una sombra se proyectó sobre la plaza. Un hombre mayor llegó corriendo, visiblemente agitado. «Miguel, Valeria, vengo a avisarles. Se están organizando al otro lado de la calle. Están enviando refuerzos». El corazón de Miguel se cayó al suelo. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido y la adrenalina lo envolvía. Cada conversación, cada grito, cada mirada se entrelazaba en ese momento decisivo. ¿Tendrán fuerza suficiente para reaccionar a esto? ¿Qué harán esta vez? La respuesta estaba en sus manos, en cada decisión que tomaran. La historia de la comunidad estaba a un paso, y tenían que decidir qué rumbo tomar. Cuando todo parecía colapsar, Miguel entendió que no era solo su lucha, era la lucha de todos. En su interior, la pregunta persistía: ¿estarían listos para enfrentar lo que estaba por venir? El brillo del sol se colaba entre las nubes, reflejando la energía vibrante que llenaba la plaza.
Miguel conocía el desafío que tenía frente a él, pero el ambiente a su alrededor era electrizante. La comunidad, unida como nunca antes, se preparaba para lo inevitable. En ese momento, sintió que la fuerza de todos los corazones latientes podría abrir nuevas puertas. «Juntos somos más fuertes», gritó Valeria, alzando su voz más allá del bullicio. La multitud estalló en aplausos y gritos de ánimo. Miguel se sintió inspirado. Sabía que no estaban solos, el miedo de los días anteriores se disipaba en una marea de valentía. Miró hacia el grupo de policías. La expresión del joven agente que había mirado anteriormente parecía reflejar una lucha interna. «Vamos a demostrarles a todos que nuestro hogar tiene valor», llamó Miguel, sintiendo cómo su voz resonaba y se convertía en un eco de añoranzas comunes. Mientras el ambiente se calentaba, el empresario se aproximaba con su séquito, pero ya no tenía el mismo poder. La fuerza de la comunidad estaba empezando a doblegarlo. Sus palabras de superioridad y burlas se convertían en susurros, apagándose bajo la intensidad de su determinación. Era ahora o nunca. Miguel decidió que era momento de actuar. «Escuchen todos. Este empresario cree que puede arruinar nuestros sueños, que puede destruir lo que hemos construido a lo largo de los años, pero no lo permitirá. Juntos estamos luchando por nuestra historia, por nuestro chocolate, por nuestra comunidad». Los murmullos de asentimiento empezaron a clamorizarse y el viento parecía llevar su mensaje más allá de los límites de la plaza. Fue entonces cuando un grupo de comerciantes alzó pancartas que leyeron «No más intimidación». La multitud, cada vez más animada, se unió en un coro de afirmación. Sus voces se entrelazaron, creando una sinfonía de resistencia. El joven policía, aún con un pie en su deber, sintió una conexión poderosa con el espíritu de la comunidad. No podía ignorar la verdad que resonaba entre los presentes. Miguel hizo una pausa, mirándolo a los ojos. «No eres solo un uniformado, eres parte de nosotros. Ven con nosotros y elige la justicia sobre el miedo». El policía hizo un paso hacia adelante, como si un rayo de luz lo hubiese alcanzado. Los demás uniformados intercambiaron miradas de confusión. Miguel apretó los puños, viendo cómo la lucha dentro del chico se manifestaba en su rostro. El empresario, incapaz de controlar la situación, aumentó su rabia. «Esto no terminará bien para ustedes. Ustedes no pueden ganar». Su tono despectivo solo alimentaba más el fuego en el corazón de Miguel. «Detente», gritó Miguel, enfrentándolo. Sentía como la fuerza de todas las miradas puestas en él le daba alas. «Hoy nos plantamos firmes. La comunidad es lo que importa y no te dejaremos quitarnos nuestro hogar». Valeria se unió a su lado. «Tienes que entender que no están solos. Cada uno de nosotros está aquí para luchar por lo que es justo. No tenemos miedo, y si tienes un allanamiento, será a nuestra puerta». De repente, un grito se escuchó desde la multitud. «Más refuerzos están viniendo». La advertencia recorrió el aire y el nerviosismo regresó. Pero Miguel, viendo la determinación de su gente, sentía que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. «Esto no se detendrá aquí», exclamó, levantando su puño en el aire. «Hoy demostramos que una comunidad unida nunca será despojada de su hogar ni de sus sueños. Esta es nuestra lucha por el chocolate, por nuestras vidas, por nuestro futuro». El joven policía finalmente dio un paso entre sus compañeros, levantando su mano para unirse a la multitud. «Estoy con ustedes». Las palabras resonaron como un trueno y la multitud estalló en vítores. Miguel sintió que el caos se convertía en unidad. Mientras el empresario retrocedía, perplejo por la repentina unión, Miguel supo que había comenzado algo grande. El efecto dominó del coraje estaba funcionando. Las inspiraciones se volvieron acción, y juntos se lanzaron hacia el futuro, sin mirar atrás. Al final del día, el aire rebelde se impregnaba de optimismo. La comunidad había vencido miedos y barreras. Al marchar juntos por las calles del pueblo, Miguel sabía que habían ganado más que una batalla. Habían reafirmado la esencia de su hogar, la familia, la comunidad y el amor. Y mientras un nuevo amanecer se perfilaba, la historia de Miguel no solo era la de un niño que soñaba, sino la de un pueblo que transformó el miedo en esperanza,
El chocolate en un legado eterno y el desafío en oportunidades. Miguel sonrió, sabiendo que el futuro ahora brilla con dulzura. No te quedes atrás. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias que transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que más personas vean estas historias inspiradoras. Comenta abajo cómo te has sentido con este desenlace y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten un poco de esperanza hoy. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.